Okay. Episodio 10 de Pueblo People. Llévatelo. Bueno, Raúl, episodio 10. Aquí estamos otra vez. 10 episodios. 10 episodios. Chamo, Ha sido... esto es ya un podcast serio. Exacto. Siempre ha sido un podcast serio, pero ahora es más serio. Más serio, ¿no? Y no fino porque en verdad se ha sentido como la gente se ha estado sumando poco a poco y los comentarios vienen y siguen sumándose y nada, Sí. está interesante. Más allá de que básicamente lo que estamos es narrando el apocalipsis, de resto está genial. El hecho de que quedan 3 días para las elecciones y se está sintiendo en el ambiente que Sí, quedan esto 3 va a semanas. pasar. Estamos a 3 semanas de Exacto, 3 elecciones semanas. y sí, la verdad es que eso que tú dices, esta semana tuvimos bastante movimiento con un par de cosas que pusimos en redes. Uh-huh. Particularmente un video de unas doñas, probablemente aquí en Miami, bailando una canción de salsa que pusimos ahorita en el Cold Open. Ajá. Y eso nos llevó a lo que vamos a hablar esta semana en el podcast. Irónicamente, que dentro de todo Sí. me tiene contento porque en el último episodio le dimos pela a Trump merecida. Sí. Y hubo gente que está, bueno, pensábamos que esto era equilibrado y que bueno, sí, es equilibrado y por eso estamos Sí. hablando así de Trump. Pero Sí, me gusta que esta conversación, este episodio, no, más allá de las conversaciones iniciales, el tema principal, no vamos a entrar Sí. tanto en Trump o Biden. Va a ser un poco más del otro lado que... Sí, volvemos a la opinión medio informada Exacto. y menos pasional. Sí. Entonces, Exacto. bienvenidos los trompistas. Exacto. Entonces, nada, en este episodio el tema principal va a ser el voto latino. Sí. Y de alguna forma conversar si en verdad Si eso existe. O si son tus papás. Exacto. O si hay algo ahí que realmente tenga como que una similitud en todo ese rango. Entonces, ese va a ser el tema principal. Pero vamos a hacer un poquito de housekeeping, Raúl. Sí. Tenemos un par de cosas interesantes. Bueno, lo primero, por supuesto, como siempre, acuérdense de suscribirse. Suscríbanse en YouTube. Suscríbanse, follow en Spotify. Las 5 estrellitas en Apple Podcasts y todo eso que tienen que hacer. En las redes sociales, @pueblo_people es en Twitter y @pueblopeople es en Instagram. Sobre las redes sociales, bien pendientes esta semana, porque tenemos una actividad chévere. Ok. David Rondón Uh-huh. nos preparó. Explica quién es David Rondón, por favor. David Rondón es una personalidad venezolana. Un DJ, un DJ locutor de melómano. y buen amigo. Exacto. Buen amigo del podcast que nos preparó 4 playlists. Exacto, por iniciativa propia, que Exacto, fue lo por que, más iniciativa nos, propia. lo que más nos gustó de Exacto. todo. Por eso nos gusta que participen. O sea, Exacto. que la gente que está oyendo esto se acerque y nos proponga ideas. Uh-huh. Y David nos propuso que él iba a hacer 4 listas. Uh-huh. Que es básicamente un playlist para los progres Uh-huh. si ganan, uno para los progres si pierden, uno para los magasolanos si ganan y uno para los magasolanos si pierden. Exacto, que cubre todo el espectro Exacto, político. cubre el espectro político y no hay burlas, es balanceado. Lo único que es burla son los nombres. Uh-huh. y es balanceado también porque nos estamos burlando los dos. Entonces la idea es Entonces, la idea es que nosotros vamos a rodar estos playlists por redes. Además que, bueno, David de eso es un tipo que sabe muchísimo de música, están súper bien escogidas las canciones, pero la idea es que ustedes nos propongan canciones para agregar a cada uno de los playlists. Exacto, esto es un playlist vivo que vamos a seguir agregándole. Que vamos a seguir. Por supuesto, sigan el playlist. Denle a follow y ténganlo ahí para que vean cómo lo vamos actualizando. Pero mira, Raúl, hay otra cosa que quiero comentarte, otra buena noticia que tenemos por ahí. Ya va, antes de la buena noticia. Ajá. Esto tiene que ver con el playlist Okay. y es una muy Suéltalo. buena noticia. Desde que salió la cancioncita esa del video que dije que circulamos por redes de la de Donald Trump, la salsa, que a mí me tiene obsesionado. Que tienes problemas, Sí, pero sí, está sí. bien. Yo estoy, o sea, a punto de convertirme. Bueno, la canción está en uno de los playlists.
Ok. O sea, está que la puedes oír en tu carro y el problema es que si lo oyes mucho, Podemos a lo mejor terminas votando adivinar por Donald cuál Trump. de los playlists es. Sí, exacto. Exacto. Pero David la encontró Exacto. y la metimos en los playlists. Pero bueno, tú ibas a... Sí, que tenemos una buena noticia que no podemos revelar completamente, pero lo único que le queremos decir a nuestra querida audiencia de Pueblo People es que se vayan preparando para un evento especial que vamos a hacer el martes 3 de diciembre. Es 3 de noviembre. 3 de noviembre. 3 de noviembre. El día de las elecciones. El día de las elecciones. Estamos tramando algo especial con invitados y unas dinámicas interesantes. El día de las elecciones, obviamente en vivo. Sí. Operativo 2020. Exacto. Entonces, cuando tengamos algo más claro, por supuesto haremos el anuncio por acá y por redes y esperamos que todos aquí nos sigan ese día para ver qué pasa. Pero pendientes que no los abandonamos. Y además que es un poquito en clave de lo mismo que hemos hecho. O sea, acompañarnos en todo este proceso y este descubrimiento de la política gringa. Entonces, bueno, nada, continuamos. Eso es todo el housekeeping. Sí, yo creo que no hay más nada. Vamos a... Ok, había dos cositas que yo quería hablar antes de entrar en el tema principal, que es el voto hispano o el voto latino. Uno rapidito para comentar, no quiero hablar mucho de Trump, pero sabemos que Trump tuvo COVID y ha estado en una locura de hacer videos raros desde la Casa Blanca. Pero algo que ya estamos viendo pasar es que hoy es martes, 13 de octubre, y ayer, 12 de octubre, Trump se montó en un avión, vino a Florida, dio un discurso, echó una bailadita, que no estoy exagerando. Echó una bailadita y se volvió para la Casa Blanca. Importante que así como el voto latino pro Trump tiene su canción, porque esta ya es la canción, voy a votar por Donald Trump es su canción, MAGA gringo han adoptado una broma que es como una bailoterapia que están haciendo, que es la canción de YMCA. Macho Man. No, YMCA. Exacto, pero hay una de Macho Man también. La de Macho la estaban poniendo con Trump y para morirse la pero risa. la que están poniendo ahorita es como que I wanna vote MAGA y hacen el baile de la Por cuestión. supuesto. Política normal. Ojalá, sí, exacto. O sea, eso está totalmente cabe y válido dentro de la... Bueno, lo estamos hablando, tú, bailando la canción de Capriles en matrimonios y ese tipo de cosas. Exactamente, eso pasó, es normal en cualquier partido. Pero lo que sí está claro, para cerrar el tema de Trump, es que Trump está, como se dice, picándose adelante con el tema de COVID, diciendo, mira cómo lo superé, estoy bailando, estoy perfecto, esto no es nada... no te dejes dominar por el COVID, a pesar de que se hayan muerto 215,000 personas. El discurso de él ha sido, bueno, un poco lo que esperábamos. Yo lo sobreviví. Y fue una bendición de Dios. Sí, no pudo conmigo, pero también hay como un mensaje de no tengan miedo. Exacto. Y bueno, ahí estaba en el evento sin máscara, obviamente. Ron DeSantis lo presentó. Entró sin... El gobernador de Florida. El gobernador de Florida, perdón. Entró sin máscara, dándole high five al crowd que tenían ahí. Y se dio la mano con Trump y tal. Y todo. O sea, en verdad, el mensaje es ese. No le tengan miedo al COVID. Y bueno. Exactamente. Y bueno, y por supuesto que ahí el crowd que tenían en el evento... No, ¿tú viste el video? Bueno, vi el par de videitos ahí como cómicos que había de eso, pues. Pero en verdad el crowd era de seniors. Exacto. O sea, si esto es un super spreader event, puede ser una cuestión caótica. Porque era puro viejo. Sí. Pero bueno. Claro, ¿qué pasa? Volvemos otra vez al tema de la ciencia. Si uno ve las estadísticas más recientes del COVID, aunque hay una curva donde pareciera que va a volver a incrementarse los casos, si ves los casos de mortalidad... son bajísimos ahorita, lo cual te demuestra que, bueno, después de ciertos meses la ciencia se ha preparado, hay tratamientos, están estas cosas, o sea, claro, early detection. Hay muchas cosas que están ayudando a reducir ese nivel de mortalidad. Y eso es positivo, y yo creo que Trump está apostando un poco a eso. Irónicamente se está montando en lo que la ciencia le está dando, que él ha rechazado. Claro, y que muchas de las personas que están ahí digan, bueno, si me da... Exacto. Se me quita como el presidente. Y si se les quita efectivamente, bueno... Ahora, esto me lleva al otro punto, que es el tema del mapa electoral que hemos estado revisando toda la semana.
todo pareciera indicar, cuando ves todo tipo de encuestas, las encuestas electorales y las encuestas específicamente con respecto a cómo Trump ha manejado el tema del COVID, que la estrategia de Trump es cuestionable. Pareciera que el debate, por supuesto, que fue un desastre, más su desastre con el COVID, ha hecho que los números ahorita se vean realmente, si estás del lado de Trump, absolutamente preocupante, aunque obviamente vas a decir que esas encuestas son mentiras. Y si eres del lado de Biden, de alguna forma, como te decía yo, es como demasiado bueno para ser verdad. Como que sí. Me preocupa que mucha gente pueda bajar la guardia con las últimas encuestas que están saliendo, porque realmente ya se convierte en una potencial paliza. Sí, entonces, si ven el dibujito de 538, es como... Exacto, hemos hablado de 538, sí, de las chances de ganar en 100 escenarios, y creo que la última vez estábamos en 75-25. Uh-huh. Hoy está en 87 para Biden, 13 para Trump. Es decir, que, ¿sabes? Lo comparas con cualquier otra cosa y realmente es una paliza. Obviamente, sí, estos son chances de ganar. Esto no es intención de voto. Si te vas, por ejemplo, al voto popular, que lo tenemos por acá, dame un segundo para scrollear eso. Popular vote, estamos hablando de 53,5 para Biden contra 45,3 de Trump, que obviamente es menos de 10 puntos, pero en una elección como esta, donde está todo tan polarizado, realmente no es un landslide, porque técnicamente la paliza es más de 10 puntos, sí, es decir, 2 digits, pero está cerca de eso. Sí, entonces, está cerca. De todas maneras, bueno, esto lo estábamos hablando también hace un rato. Por ahí estuve leyendo que hay un efecto. Exacto. O sea, que hay que meter como que... O sea, no significa... y esto no necesariamente es el voto secreto pro-Trump. Uh-huh. Pero que hay mucha gente que cuando la entrevistan para un poll, cuando hacen el survey, ellos... A la gente no le gusta contestar cuando su candidato es el que está por debajo. Exacto. Esto no quiere decir que, oh, sorpresa, puede ser que Trump esté por encima porque la percepción de la gente es que está por debajo y prefieren no contestar. Pero sí puede ser que la brecha real esté más cerrada, ¿no? Exacto. Pero de todas maneras es bien impresionante. Y tiene mucho que ver con el tema que vamos a hablar hoy, pero los esfuerzos de Trump se están... O sea, él está como que metiendo todas las fichas en un puñado de estados. Uh-huh. Uno, Florida. Por eso está aquí. Él sabe que si pierde Florida, pierde esa noche. Y él tiene un plan de extender este problema. Pero por otro lado, los demócratas también lo saben. O sea, si Biden no necesita Florida, uh-huh, pero si gana Florida, uh-huh, se acabó. Exacto. Entonces, hoy Biden está aquí. Claro, ellos en el itinerario... Había un plan de un debate mañana que supuestamente no había un debate que no va a pasar, pero el hecho es que los demócratas y eso lo vamos a hablar en el episodio también, han redoblado sus esfuerzos en Florida, que no les estaba yendo bien con los latinos. Y ahora, bueno, eso es tema de conversación. Es tema de conversación porque sí, las dos cosas pueden pasar al mismo tiempo. Exacto. ¿Sabes? Que gane Florida, pero que le vaya peor con los latinos que con Hillary. Sí. Es un escenario, sí, absolutamente. Sí. Bueno, ahorita está todo enfilado que le vaya peor con los latinos que con Hillary. Pero bueno, están haciendo un esfuerzo grande como que en reconquistar eso. Exactamente. Y parte de lo que lo hablamos en el mini episodio que hicimos de las encuestas, es que parte del problema que tiene Trump es que los demócratas están empezar a competir en estados que antes ni siquiera eran opción. Arizona, estoy escuchando muchísimos analistas que están diciendo que es posible, primera vez que ese estado sea azul, sí, en muchos años. Igual Texas, pareciera, sí, que no, pero está ahí cerca. Pero para Texas, yo estuve oyendo también que hay muchas explicaciones para esto. Y de hecho, o sea, Texas probablemente no lo gane, uh-huh, pero la diferencia es... Pero que Trump esté gastando dinero en Texas es parte de su derrota. Pero oía, bueno, ahí Rick Wilson, que es un loco, pero oyéndolo en su podcast, decía, mira, ahí lo que hace falta son 50 millones uh-huh, y los republicanos pierden Texas. Sí. O sea, que si Michael Bloomberg, uh-huh, mete la plata, o sea, sí, pero, y claro, 50 millones es un platal, pero el hecho es que eso te da una idea de que
de que en verdad es un empujoncito. Exacto. Y lograr eso para los demócratas sería una locura, pues. Exacto. Una cosa y está pasando inimaginable. igual que en Ohio. Pero también se explica, o sea, el hecho es que los demócratas están más fuertes que antes en Texas. Y una de las cosas que supuestamente explica eso es que Texas es uno de los estados que más ha crecido en college education. Uh-huh. Entonces, saben que, y esto no es un insulto para los trompistas, pero que los college educated tienden han tendido en esta carrera a ser de los demócratas, pues. Sí. Pero bueno, o sea, el hecho es que y Trump está como que moviendo su ficha como a los sitios clave que necesite ya. Y dejando por muertos otros estados. Sí. Entonces, para concluir un poco este tema y saltar al tema principal, si esta tendencia continúa, esta brecha continúa, y por alguna razón Trump gana las elecciones, la crisis que va a haber en el tema de las encuestas va a ser porque realmente no es ni siquiera que se pelaron, va a ser una cuestión de que se acabó. Los números no sirven y la gente no dice nada de la verdad cuando le hacen la pregunta. Claro. Entonces es interesante porque incluso ves a mucha gente que también está más traumada que nosotros que hace 4 años, que está diciendo que casi se acabó ya, que no hay vuelta atrás y que Trump va a perder. Yo, después del trauma del 2016... yo estoy que, mira, no tan rápido. Vamos a esperar y ver. Sí. Y por supuesto hay que ver porque lo que pasó con Hillary y Trump es también que esa brecha que se abrió en octubre se fue cerrando a finales de octubre. Y si vemos esa tendencia a cambiar y vemos que esos puntos se empiezan a acercar, entonces es otra historia. Y en el podcast, en el último que hicimos con Pedro Rosa, que para los nerds de números está buenísimo, y para los que no son nerds de números como yo, te explica bastante bien todo esto. O sea, te deja bastante claro, en el 2016 se cometieron errores con las encuestas. Y con el foco sobre todo también el foco que le están dando los medios a ciertos puntos de las encuestas. Eso, en teoría, para esta carrera está corregido. Entonces ahí tú ves a los Nate Silver poniendo el todo por el todo, pero ellos saben que si se pelan en esto... Sí. Y no es solo Nate Silver, es casi todo. Por eso digo los Nate Silvers. Pues, incluso Rasmussen, obviamente que es así, tiende a ser mucho más republicano y pro-Trump. No sé si es justo decir eso, pero están dando unos números que favorecen a Biden en todos lados, Fox News. Entonces, nada, el escenario está... O sea, si no hubiésemos vivido lo que pasó en 2016, estuviésemos viendo estas encuestas, estaríamos... Nadie la estuviera parando. Todo el mundo estaría que listo, ya ganó Biden, aquí no hay más nada. Sí, pero esto tiene muchísimas particularidades y también la habilidad el skill político teatral de Trump. Pues. Eso no... El show de él continúa por 30 días o lo que quede para las elecciones y probablemente se va a disparar. Va a seguir haciendo... Bueno, 30 días porque esto va a pasar más, pero ya lo que quedan son... Exacto, menos los días que quedan. Sí, quedan poquitos días. En las 3 semanas, exactamente. Entonces, nada, saltamos para el otro tema. Ya vamos a hablar de los hispanos y su rol en este magno evento. Sí. El voto latín. El voto latinex. Latinex. Dios mío. Ok, transición. Ok, Raúl Stolk. Osvaldo Graciani. Vamos a hablar de el voto latino en Estados Unidos, que es un tema que... Es un temazo. Es un tema complicado o sencillo, dependiendo de qué tal. No. Es complicado y es un tema que los gringos no entienden. Que no entienden. Incluso escuchas estrategas políticos, todo, y caen como que en los mismos lugares comunes y temas que no necesariamente son verdad. Exacto. O aplican para todos. Es como... Yo te comenté esta semana que nos llamó una gente de NPR. Oh, ok. Sí. Qué bien. Los comunistas. Sí, porque nos recomendaron como una gente que sabe de estas cosas, de elecciones y de latinos en Estados Unidos. Y ellos estaban preparando un programa sobre el voto Latinx. Latinx, ¿no? Es que, o sea, esa palabra a mí me cuesta decirla porque... Bueno, es que es horrible. Mi cerebro... claro, pero si tu cerebro está wired en español, tú lees Latinx. O sea, pero bueno, el punto... Para mí es como que
evolucionó de Mexicans, ¿no? Antes decían Mexicans y es no, latino. Bueno, latino, X. Esa es mi teoría. No. Esa fue la solución gringa de... Sí, latino, eres cualquier vaina. X. Sí. No, yo creo que, bueno, viene de la cuestión de hacer como un término que sea gender neutral, pero también te borra la identidad latina. Entonces, hoy en día nadie lo usa y eso. Pero bueno, lo que estos tipos... O sea, cuando me dice eso, yo le digo, mira, independientemente de la palabra, que podemos discutirla, y la persona que dice, yo sé que a ustedes no les gusta. A los latinos no les gusta esa palabra. Ni siquiera es que no la entiendo. Exacto. Yo sé que a ustedes no les gusta, pero yo le dije, bueno, mira, si la gran pregunta es, ¿qué es lo que...? O sea, yo creo que la pregunta que ustedes tienen que hacerse es si existe o no existe el voto latino. Exacto. Porque... No, bueno, el voto latino existe. Y vamos a empezar con un poquito de data, de información. Date con la data. Que aquí tengo del Pew Research, que definitivamente hace un excelente trabajo de data y sin intenciones políticas. Tienen la información de 2019, que creo que está suficientemente actualizada para el punto. Es que son 60... La población de latinos en Estados Unidos es 60,6 millones de latinos. Recordemos que esos son... o sea, la población de Estados Unidos es 300 y pico. O sea, estamos hablando de una población bastante grande en general. Esto no es solo... Compáralo con cualquier país latinoamericano. Exacto. O sea, estamos hablando de 60 millones de personas. Muy pocos países en América Latina tienen ese número en sí. O sea, México, Brasil y, no sé, Argentina probablemente. No sé, pero estamos hablando de que no son muchos los países de habla hispana con ese tamaño. Exacto. O sea, decirle una minoría es como que... Exacto. El problema es que esos latinos tienen muchas diferencias. Primero, el origen. De dónde vienen importa demasiado. Y voy aquí a hacer como un paréntesis para contar una anécdota interesante que me pasó hace muchísimos años, pero que de alguna forma explica mi ejemplo. En el 2006, algo así, yo estaba trabajando para Sony Entertainment Television haciendo una serie animada de televisión que era como la primera serie animada para América Latina, escrita por latinos, por latinoamericanos. La serie se llamó Nada que Ver. Y fue una experiencia increíble. Y la serie la estábamos escribiendo en Venezuela, un grupo de guionistas venezolanos, y se estaba animando en Argentina. Y se tenía que ver en toda la región, desde México hasta Argentina, Colombia, Perú, todos los países de habla hispana, menos España. Entonces, nosotros hicimos un sketch que nos daba mucha risa sobre Walter Mercado, que me imagino que aquí todos los que están escuchando saben quién es. Es más, hay un documental increíble de Walter Mercado en Netflix ahorita. Sí. Y yo creo que Walter Mercado es una de esas cosas que de verdad es como que eso es lo que nos une. Bueno, ahí va mi punto. Entonces, nada, Walter Mercado, esto los conocen en toda América Latina, es perfecto porque nosotros teníamos que, a pesar de que la mayoría de los guionistas éramos venezolanos, entendíamos que todos los chistes que había que escribir ahí, todos los guiones, se tenían que entender en toda la región. Entonces teníamos que hacer algo, esto le tiene que dar risa a un argentino, le tiene que dar risa a un uruguayo, a un chileno, a un colombiano y a un mexicano. Lo cual es un reto muy difícil. Hacemos los sketches de Walter Mercado, viajamos a Argentina, nos sentamos con el equipo de animación argentina y que bueno, este es el sketch de Walter Mercado, que obviamente ustedes saben quién es. Y todos y que... ¿quién? No tenían idea. Ningún argentino sabía. Capaz ahorita saben algunos, pero entonces te das cuenta que nosotros como latinos somos, mira, un puertorriqueño y un argentino... que tienen que ver, no tienen, ¿sabes? Claro, que viven en Florida. Y además, atrévete a acercarlos más. O sea, un puertorriqueño y un mexicano. Exactamente. No tienen nada que ver. No tienen nada que ver y aunque todos, lo que tiene que ver es que hablamos el mismo idioma y no usamos ni siquiera las mismas palabras. Entonces creo que mi punto va a que creo que ese es uno de los principales temas a entender, que el origen del latino influye demasiado en el voto y la postura política, y ahorita entraremos en detalles porque hay ejemplos obvios como los cubanos, por ejemplo, o los venezolanos. Entonces eso es un tema clave. Otro que diría, igual te dejo a ti para que entres también en detalles, es el tema de cuánto tiempo tienen viviendo acá. Porque yo
bueno, no me voy a contar a mí porque yo todavía no voto, aunque pienso hacerme ciudadano en un momento y votar, pero en tu caso, ¿tú tienes cuánto tiempo aquí? 6 años. Eres primera generación, pues Primera tú generación. llegaste, naciste en otro país, llegaste acá, vas a votar. Pero una persona como Ocasio-Cortez, Alexandra Ocasio-Cortez, o como, vamos a quitar la política, una persona como Jennifer López, aunque son latinos y no saben ni siquiera hablar español, y tienen muchísimas generaciones aquí en Estados Unidos y ya se convierte en otro tipo de consumidor. Una cosa que nos pasaba antes, volviendo a mi época de hacer televisión, era este término US Hispanic. Era como que queremos llegarle al US Hispanic, que básicamente son americanos. latinos que viven acá, Sí. ¿sabes? Entonces, la pregunta era, ya va, pero ¿cuál US Hispanic? Sí. ¿El que está haciendo un podcast en español, como nosotros? ¿O al que ni siquiera entiende español? Claro. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que el verdadero US Hispanic, en su mayoría, realmente es más US que Hispanic. ¿Entiendes? Es como que ven contenido en inglés, de repente en la casa hablan español con la abuela y con la mamá. Y tienen un nombre latino, pero es Eduardo y le dicen Eddie. Exacto. Entonces, esa generación, o esas generaciones que son la gran mayoría de los hispanos en Estados Unidos, yo creo que los pollsters y los políticos han como que de alguna forma subestimado su integración a la sociedad y están tratando de decir que no, inmigración es el tema más importante para los latinos, y después les vas y les preguntas y es el cuarto, quinto en el rango de importancia. Bueno, de hecho esa listica te la tengo. Perfecto. Y es bien interesante, actualizada, ¿no? Okay. De cuáles son los issues que le importan más a los latinos ahorita. Perfecto, vamos para allá. Entonces, mira la broma. Coronavirus es el primero. Exacto. Healthcare costs. Exacto. Segundo. Salud, pues. Exacto. Racismo y discriminación es el tercero. Okay. Entonces ya empezamos a enterar en, como un tema que uno se imaginaría que los latinos. Cuarto, jobs. Criminal Justice Reform. Stopping Trump. Exacto. Y después, Immigration Reform. Exactamente. Por lo que tú estás diciendo, son americanos que ya tienen ese problema resuelto. Exactamente. En gran medida. Pero yo creo que ahí lo que tú estás diciendo hay una cosa que es clave, porque hay origen y lo del tiempo, ¿cuánto tiempo tienen aquí en Estados Unidos? Exactamente. Eso define de qué lado estás. Totalmente. Por ejemplo, pero no es igual en todos los grupos. Exacto. Pero es un marker que usan para definir, bueno, por ejemplo, primero destacar, y importante para los que no saben, porque desde nuestra visión, o los venezolanos que están oyendo esto, porque tenemos un grupo de puertorriqueños nuevos que entró gracias al videito de la salsa. Ah, ok. Sí, bienvenidos. Y hay un par de españoles que he visto en los comentarios, así que... Bienvenidos a la madre patria. Bienvenidos a otros países. Pero un punto que es bien importante definir es que si tratas de tomar el voto latino global, es demócrata, hands down. Exacto. Menos demócrata que en la época de Hillary, que estaba como en 79%, pero ahorita está como en 65%, que es bastante sólido. Si tomas a los latinos como un grupo, pero el problema es que es difícil tomarlo. Entonces, o sea, con el tiempo de permanencia, una de las cosas que leí bien interesante, creo que eso está en un artículo de 538 o no sé dónde, pero hay que ponerlo por ahí, que es que los que tienen la inmigración más cerca, o sea, primera generación y segunda generación, tienden del grupo grande, no de los cubanos. Exacto. De los cubanos vamos a hablar después. O sea, y los cubanos y los venezolanos como el baby brother. Porque Exacto. nosotros estamos ahí en ese mismo, en ese mismo grupo, ¿no? Pero el grupo grande, el más grande, los mexicanos, los puertorriqueños y los centroamericanos, si los tomas todos como un grupo, son 11% del electorado latino de Estados Unidos. Un grupo grandísimo. Pero los que tienen la inmigración más cerca tienden a ser demócratas porque se identifican y le tienen miedo a toda esta retórica toda esta cuestión migratoria de Trump. Sí. Y porque
la sufrieron o porque tienen un primo al que deportaron, porque tienen relaciones que fueron directamente impactadas por el tema migratorio. Exacto. Ahora, luego, de las terceras generaciones en adelante, ahí sí empieza a cambiar un poquito la tendencia, que son estos americanos como asimilados, los asimilados. Sí, los Jennifer Lopez. Exacto, que se meten y entonces empiezan a preocuparse ya por los issues que se preocupa un white americano normal. Sí. Un americano normal, no, sí. Blanco. Sí, no, porque bueno. normalmente... Bueno, sí, estándar. Yo soy un americano normal. Sí. Pero el white American, o sea, como que el demographic principal de los republicanos tiene mucho que ver con estos latinos como ya asimilados, que no tienen esas preocupaciones y que se preocupan más por temas como, por ejemplo, los impuestos. Exacto. Y porque tienen trabajos estables, tienen una cantidad de cosas. Si tú te vas a los cubanos, y aquí ya entramos en el tema de dividir, de cómo se dividen todos estos grupos, la historia de los cubanos es distinta, es lo opuesto. Porque los que tuvieron la inmigración directa más cerca y las segundas generaciones tienen por detrás a la sombra del comunismo. Exacto. Y el socialismo y la lucha contra todo eso. Pues. Sí. Entonces, para ese grupo es predominantemente republicano. Y los números o sea, y el porcentaje hoy en día de cubanos republicanos es muchísimo más alto que el de los demócratas. Obvio. El cubano demócrata ahorita está como... Aunque eso también está cambiando con las generaciones. Pero... Sí, claro, pero es que a eso iba. O sea, las generaciones, ya las terceras generaciones y cuartas generaciones que están más asimilados como americanos, ahí ellos sí se relajan más con el tema de... Ya no piensan el año que viene volvemos a Cuba, ¿no? Su país es Estados Unidos, entonces ya... entran en todas, o sea, y son jóvenes y los jóvenes tienden a ser más demócratas y todo eso. Pero para que veas, o sea, se cruza. O sea, lo que es como que el voto general latino es como que bastante opuesto al cubano. Exactamente. Y bueno, para seguir ahí con el tema de los números, en el tema del origen, que lo habíamos hablado, pues, nosotros echamos el chiste de que aquí los americanos siempre piensan que todos los latinos son de México, pero hay como una razón de ser, porque de todos los latinos, los mexicanos representan el 62%. Es decir, solo un país tiene más de la mitad de la representación. Sí. Obviamente, geográficamente es obvio, pues están en la frontera con Estados Unidos. Claro, y nosotros eso no lo vemos porque no está tanto en nuestro universo. Exacto, pero son el 60% de todos los hispanos, 62%. Pero claro, el tema, y volvemos para hacer este paréntesis, es como que no necesariamente ese 62% tiene ese valor electoral que podría tener, por ejemplo, el 4% que tienen los cubanos, que ese es el número que hay de votos. Porque en California... Claro. Que gane un republicano, bueno, Reagan, ese fue el último republicano que ganó en California y porque él era de California. Pero realmente ahorita es un bastión demócrata y probablemente muchísimos de esos votos mexicanos están allí en ese estado. Claro. No solo ahí, hay otros estados. Está Nuevo México, tiene muchísimos inmigrantes. Es más, creo que es el estado número 1 en proporción de hispanos, es Nuevo México. Pero obviamente California en tamaño es enorme. Entonces, es interesante porque eso te pone en perspectiva. Pasa también, voy a mencionar otros números interesantes. La segunda fuerza, digamos, electoral hispana en Estados Unidos son los puertorriqueños. Sí. Con 9,7%. Pero ya ves, el primero 62%, claro, y el segundo cada 9,7%. Eso hace que... Bueno, creo que son los terceros porque creo que la segunda fuerza son los centroamericanos. Lo que pasa es que no lo toman porque no es un país. Exacto. En este que yo tengo lo tienen separado. Creo por lo menos está El Salvador con 3,9%. Guatemala con 2,5%. Si tú pones a los centroamericanos como un bloque, es como 11%. Sí. Y es verdad que, bueno, son distintos países, pero en términos de leaning, sí,
es muy similar porque ellos son los principales afectados por el tema migratorio. Exactamente. Entonces todos tienden a ser demócratas. Entonces, Y una cosa interesante que vi sobre los puertorriqueños también, que creo que es importante, es que, o sea, los puertorriqueños tiran duro hacia los demócratas, sobre todo porque en Florida, bueno, en Florida son la segunda fuerza latina. La primera son obviamente los cubanos, que son 29%, una cosa así tengo por ahí. Pero los segundos son ellos. Pero en Nueva York son duros también. Claro. Lo que pasa es que estuve leyendo que los cubanos son muchísimo más activos. La abstención es mucho más pequeña. Y los puertorriqueños tienden a abstenerse. Porque los que perdimos la democracia lo podemos valorar un poco más, sinceramente. Y eso lo aprecio de los cubanos. Un dato que vi de los cubanos también que me pareció bien interesante es que, y leyendo en los 80, en la época de Reagan, los números se parecían mucho a los de ahora. Era como 35% cubanos demócratas. Pero cuando Hillary estaba parejísimo. Sí. O sea, era 40 y pico a 40 y pico. No cuando Hillary, mentira. Cuando Obama, como en el 2014. ¿Y qué pasó entre 2014 y que haya hecho que haya cambiado? Porque otra vez volvió a caer en el lado demócrata. Yo me imagino que volvemos. El tema del origen, el tema del comunismo, el acercamiento de Obama a Cuba. El partidito de béisbol. Sí, exacto. Todo el partido de béisbol. Sí, parece que ese no fue el momento más brillante de Obama, aunque entiendo totalmente que lo que quería era cambiar una dinámica de bloqueo que no ha funcionado. Y volviendo a lo que tú decías, que es básicamente como que, bueno, ok, los cubanos son 4%. 4%, sí. 4% a nivel nacional, pero pesan muchísimo más. Por Florida. Porque Florida. Mira, aquí están los dos candidatos. Ayer estuvo Trump, hoy está Biden. Este estado es importante, sobre todo para Trump. Sí. Pero bueno, me imagino que muchos, sobre todo nuestra audiencia venezolana, está preguntando... ¿Y Venezuela? ¿Y Venezuela dónde está? ¿Somos el cuarto, el quinto? No, mira, si cuento aquí lo voy a hacer el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Estamos en el número 13 con 492,000 venezolanos viviendo en Estados Unidos, que eso solo representa el 0,8%. Claro, pero esos son los venezolanos que viven como oficialmente aquí, ¿no? Exacto. Pero los votantes... No, aquí estoy hablando de población. Esto es población. Sí. ¿Ok? Sí. Esto no es votantes. A ver, pero obviamente puedes establecer una relación. Exacto, es el 3.7 y 0.7% de Hispanic Population. Yo leí en algún sitio, puede ser en Twitter, aquí lo tiro así, puede ser el brain fart de alguien, que eran como 120,000, entre 110,000 y 120,000 votantes venezolanos aquí. Exacto, y ojo, lo dice aquí Pew, dice que hay 4 países que tienen la población, la aceleración de crecimiento más rápido en Estados Unidos de países hispanos: Honduras, Guatemala, República Dominicana y Venezuela. Ellos dicen que Venezuela desde el 2010 a 2018 se ha incrementado en 106% la población venezolana, siendo la número 1 y obviamente sabemos por qué. O sea, tú y yo estamos en esa estadística. Lo tenemos bien claro. Entonces, nada, es un poquito para poner en perspectiva que el origen importa y hay obviamente un peso enorme de los mexicanos, del 62%, pero obviamente después podemos entrar en detalles más que creo que es el gran debate del voto latino, que esa idea de que el voto latino es demócrata, o que el voto latino está para quien lo agarre. Y de alguna forma lo analizas un poco al latino en lo que puedas generalizar, temas de fe, de familia, y hay muchas cosas que de alguna forma sientes que cuadran mejor con el Partido Republicano, sinceramente, pero ves otros temas como justicia social, el tema migratorio, el tema de ayuda social, porque obviamente aquí son minorías y tienen menos wealth, tienden a ser más demócratas. Entonces creo que podría ser un buen ejercicio que conversemos de qué debería ser un elector republicano y qué debería ser un elector latino demócrata. Ok, le damos. Dale.
Ok, Raúl, Ajá. habíamos quedado antes que realmente el votante hispano no necesariamente es tan claro de una tendencia a la otra, que está para que, dependiendo de su origen y el tiempo que tenga acá, un partido sea más atractivo por un partido o para otro. Entonces te hago una de las preguntas que quería hacerte para que discutamos es, ¿qué debería ser a un latino ser demócrata o qué debería ser republicano? ¿No? Entonces vamos a Sí. empezar con los demócratas. Y una de las cosas interesantes que vi es que cuando investigamos esto, es que las cosas que hacen a un latino ser demócrata son básicamente las mismas cosas que hacen a cualquier otro americano ser demócrata. No Listo, hay, ya. eso Termina es. el episodio. No, O sea, vamos. es verdad. Creo que con el caso Ya. republicano capaz es distinto, pero tiene Claro, muchas claro. similitudes. Pero al final es lo que hablamos, las Claro. cosas que le importan. Sí, es- bueno, y también esto yo creo que es importante porque se conecta con el tema de que, bueno, mira, o sea, aquí en Estados Unidos la mayoría de ese voto latino que se considera latino es voto americano. Exactamente. Y es lo que tú decías antes, o sea, cuando tú estás produciendo contenido hispano para un público hispano en Estados Unidos, te vas a encontrar con el problema de que el lomito Ujú. del grupo son americanos. Y está consumiendo en inglés, contenido en Exacto. inglés, y la identidad hispana es algo que está en Se su... identifican más con, bueno, un No, Jon Stewart o que lo como pas- un Jorge Ramos. Exacto, y nos pasó. Cuando Sí. yo trabajé, hice proyectos para Univision y tú veías que ellos le estaban hablando a la abuela. O sea, ellos ni siquiera estaban haciendo el intento de hablarle a los jóvenes, pues, y los pocos intentos que hicieron fueron fallidos, porque bueno, esa es la televisión y eso es lo que ve la abuela, así que vamos a hacer contenido para la abuela. Pero realmente la abuela no, probablemente ni vota, ni tiene papeles, ¿entiendes? Es como que el verdadero hispano no está Saludos a necesariamente... la abuela. Que Saludos nos a la oyen, abuela, porque nos exacto. oyen mucho por aquí. Pero muchísimos hispanos están en otras órbitas que no necesariamente Sí. es Univisión, ¿entiendes? O Telemundo o lo que Claro. sea. Pero bueno, de los temas que le importan a los, digamos, hispanos que se identifican con ser demócratas, como lo mencionaste tú, que decías coronavirus y healthcare, Claro. salud. Ahí está. Y ahí está, Claro. healthcare es Sí, un sí. tema ahorita más del Sí. lado demócrata. Sí. Y un tema interesante, estaba leyendo que con el coronavirus, el número de hispanos que han muerto hasta ahorita, en el artículo que leí, es de 25,000 hispanos en Estados Unidos que se han muerto del coronavirus, que es básicamente alrededor del 25%, Wow. perdón, sí, es un número, no es el 25%, pero es como el 12%, algo así del total. Es un número altísimo que realmente es algo que les importa, el tema de salud, Sí. además de que vienen de países en general donde eso ni existe. Entonces es como que algo que entiendo que los demócratas utilicen mucho como en el resto de las minorías. Claro. Empleo, jobs, imagínate, eso lo escuchas tú en los candidatos todos lados. ¿A qué población no le interesa el empleo? Es como que justicia social, tiene sentido, que lo asocio también con el tema de reconocimiento, como que son Sí. una minoría y el hecho de que no somos blancos. Tú de repente sí puedes ser un poquito blanco, pero Claro. en general no somos. Representación. Exactamente. Porque esa es la otra. O sea, ellos se ven representados en quién. Exacto. O sea, cuando tú ves las típicas fotos esas del staff del grupo de tal, del Partido Republicano, del Partido Demócrata, tiendes a ver como que una cuestión multicolor. Multicultural. Sí, Sí. multicolor. Exacto. Pero cuando ves el de los republicanos, es más como un papel bond. Sí. Sí. Involuntariamente, Sí, sí. puro blanco. Exacto. Sí. Sí, pero, o sea, esto no es como una puya a los republicanos, sino simplemente es Sí, sí, como por un ahí, fact, yo pues. a veces creo que muchas veces es Sí. involuntario, que sale un montón de fotos, aquí estamos todos y de repente y que Sí. mira, no O- hay nadie sí. de color aquí, no Sí. fue a propósito y que solo blancos, pero... Tráete al llamado. Exacto, entonces Pasa. es un tema que tienen y les pasa Sí, cada sí. rato. Y por último, pero es importante, porque lo mencionamos, el tema migratorio, pero yo lo llamo como que el tema migratorio es como, tiene dos lados, es como una moneda. El lado A, ¿Cómo es eso? bueno, para los demócratas el tema migratorio es más, oye, que el tema de, ¿cómo es que se llama? El de los Dreamers. Sí, lo que estamos hablando de Exacto. los que lo tienen cerca. El path to citizenship. Sí, sí, exacto. De que realmente haya una reforma migratoria para
tener mayor entrada de hispanos de una manera legal y organizada. Sí, yo eso siento que es, salvo que seas como un latino de cuarta generación o lo que sea, activista, yo siento que esto es un issue para a quien le impacta. Exacto. O sea, y que le impacta no es que hay, no, obviamente, tú eres americano con citizenship y votas, por eso votas. Pero a tu tía, a la señora, a tu tía la deportaron por tal cosa. Sí. O a la prima de fulano o al amigo de tu papá y tal. Bueno, irónicamente, voy a hacer el paréntesis aquí, yo siento que eso está pasando un poco en la comunidad venezolana, aquí en Florida y en todos lados, pues, pero que es la que vivimos, que es que hay muchos venezolanos que están con Trump, pero paralelamente están sufriendo todas las medidas migratorias, el tema del retraso en las aprobaciones de asilo, la no aprobación del TPS. Claro, la mayoría de esos ninguno vota. Exacto. Pero hay familiares, lo tengo en mi familia, donde tenemos familiares que están con Trump y familiares que están a punto de ser deportados por medidas que está aplicando Trump. Y bueno, está esa como tensión, ¿sabes? Sí. Entonces, eso definitivamente es un tema que creo que está pasando en la comunidad venezolana y vemos por el otro lado los demócratas que están haciendo, pidiendo el TPS, que es como que darles esos beneficios a todos los que están aquí en Estados Unidos, a todos los venezolanos. Pero justamente por eso, lo que te decía antes, dije inmigración de último, porque parte del error de los políticos acá, por generalizar, es pensar que, hispano, tema migratorio. Eso es lo que hay que tocarles, eso es lo que hay que hablarles, porque ellos son inmigrantes. Entonces, ¿cómo no van? Y es como que, mira, sobre todo, como dices tú, al que vota, lo ve totalmente distinto. Y eso que no entraba en el lado B, que es el lado republicano, donde más bien creo que es al revés. Es como que, ya va, yo hice la cola. Tú no quiero que nadie se colee. Sí, ese es un punto. Yo creo, ¿por qué no empezamos por ahí con los republicanos? Exacto, saltemos del lado A al lado B de la inmigración. Exacto, ¿qué hace a un latino ser republicano? Y yo creo que ahí es interesante porque hay muchas cosas que yo digo, mira, en papel hay muchas cosas que creo que conectan más con ser conservador o republicano como hispano que ser demócrata. Entonces, arranquemos con el tema migratorio. Una de las cosas que más ve uno pensar que, bueno, como latino que inmigró a Estados Unidos o que ha vivido el tema migratorio en su familia en alguna generación, uno tiene que estar de acuerdo con la inmigración y la llegada, y es como te sorprendería la cantidad de personas. Dale papeles a todo el mundo. Te sorprendería la cantidad de personas que te dicen, ya va, pero yo hice mi cola, yo pagué un dineral. Claro, yo pagué un dineral en abogado. Yo pagué un dineral en abogado, hice mi trabajo, me fajé. Y también ahí hay un punto como, bueno, yo siento que es un poco mezquino, obviamente, yo lo hice legalmente. Exacto. ¿Sabes? Así como, bueno, como lo hiciste tú, como lo hice yo, pues. Exacto. O sea, legalmente, entre comillas, porque, bueno, toda la discusión de que no hay humanos ilegales, ¿no? Exacto. Pero mira, yo estudié, hice mi OPT, después me contrató la empresa que me tramitó el Green Card, estuve no sé cuánto tiempo y tal, y tuviste todo el viaje. Y eso es un proceso dificilísimo. Y costoso. Es un proceso carísimo. Sí. Entonces, ¿sabes? Está el tema de, bueno, si yo lo hice, ¿por qué ellos no? Exacto. Entonces, por un lado, es un punto válido. Y que en muchos casos es verdad, no quiero entrar en detalles, pero uno ha visto aquí muchísimos casos migratorios donde tú dices, ya va, tú, ¿sabes? Estás estirando esto un poquito. Tú no tienes ningún caso para estar acá, pero bueno, ojalá te den tu papel. ¿A qué te refieres? ¿A los que piden asilo político? Sí, pero también me refiero a los que se están sacando la visa O y de repente dicen, ya va, déjame un pana, pedirle que me saque un artículo en un periódico y usa eso para que me den los papeles. Y está bien, o sea, no lo voy a criticar, pero definitivamente es algo cuestionable, ¿entiendes? Y ojo, que no solo están haciendo, lo hace todo el mundo, o sea, no todos los países. Recuerden que a este país quiere venir todo el mundo, no solo los latinos. Claro, esa es la dimensión. Aquí está hablando Osvaldo el republicano. Exacto. O sea, esa es la dimensión desde el punto de vista republicano, porque obviamente el otro lado es, o sea, mira, Venezuela está
en un sitio horrible. Sí. Entonces, que se vaya el que pueda como pueda. Exacto. Y ahí va el otro punto, Claro. que es donde creo que se cae un poco el argumento de, bueno, haz tu cola y tal, yo hice mi Ajá. cola, que en algunos casos aplica, pero en otros casos lo que manifiesta es un poco de insensibilidad y desconocimiento de la experiencia del otro, porque el que estudió en una universidad Sí. privada, tuvo éxito y se sacó Claro. una visa como lo hice yo, es distinto a la historia Sí. a alguien que está huyendo de una guerra civil, que le mataron a toda la familia, estoy poniendo cualquier ejemplo, centroamericano, Claro, y tuvo que cruzar la frontera por un tema de es que survival. la gente ve lo que le impacta. Exactamente. O sea, lo que te impacta directamente. Ujú. O sea, a un venezolano, saliendo de Venezuela, con el chavismo y todo lo demás, o sea, tú no puedes ni imaginarte por lo que pasa a un hondureño. Exactamente. O sea, Exactamente. y es completamente distinto, ¿no? Entonces, salir con ese comentario Sí, de, no, sí. yo hice mi cola y tú no, Claro. es como, mira, sin Claro. duda, Y además lo ves ajenísimo, que eso es una cosa que los americanos no entienden. Lo ajeno que alguien de un país latinoamericano puede ver a otro. exactamente. O sea, porque para un centroamericano que los tenemos a la vuelta de la esquina, Ujú. es como otro planeta. Tal cual, tal cual. Entonces, sigamos con qué hace a un latino ser republicano. Entonces, un tema que me parece clave, obviamente no aplica, no quiero generalizar, pero es bastante característico de América Latina, es la fe, la religión. Sí. Y yo creo que Latinoamérica es un continente, una región súper religiosa. Hay 700.000 vírgenes y hay una devoción, sobre todo por la religión católica y cristiana, evangélicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo, por supuesto, eso genera una afinidad clara con el Partido Republicano, que es un poco más el... Pero una cosa interesante que yo vi por ahí de eso, todo esto es half-assed internet research. Claro, lo que hacemos nosotros. Exacto. Pero algo interesante que vi de eso es que más los evangélicos. Sí. Los católicos tienden, o sea, hay un grupo grande católico que tiende más a los demócratas. Sí, pero digo lo que debería ser, si tu identidad es religiosa, de repente el partido Y que dentro de lo que es como que la fe cristiana general, la de salida es la católica, porque es donde el grupo de feligreses más grande se está saliendo de la religión. Sí. Y ese grupo que se sale tiende, obviamente, a ser más hacia los demócratas que hacia los republicanos. Pero bueno, es un fun y el fact. otro tema que está conectado con religión, yo que no soy fan de las religiones, pero esas son cosas que me parecen positivas de la religión, es el tema del valor de la familia, que yo creo que es algo que no todos, porque si usas a Trump como ejemplo, es el peor ejemplo, pero los republicanos han sido mucho de family, la familia y ese tipo de núcleo familiar clásico, ¿ok? No todos los hispanos lo vemos así, pero entendemos que una gran mayoría conecta con eso. Otro tema que hace a los latinos republicanos, lo conocemos muy bien, es el anticomunismo. O sea, si hay una máquina de hacer votantes republicanos hispanos, es el comunismo y el socialismo de América Latina. Y es perfectamente entendible. Perfectamente entendible y es una de las razones por las cuales yo en algunas cosas me identifico, ¿no? Claro. El tema ahí es que obviamente no todos los hispanos, son muy pocos los que están huyendo del comunismo, pero en Florida son suficientes para voltear la tortilla si hace falta. El principal grupo, obviamente, como lo dijimos antes, los cubanos, con el hermanito menor, que es el exilio venezolano. Exactamente. Entonces, bueno, yo creo, y eso es parte de lo que a veces me hace pensar que la estrategia de Trump es un poco cínica con Venezuela, porque es como que ya, esto es una fábrica de trumpismo, déjalo correr. Sí. O usarlo como un uso doméstico más que realmente tomar una acción. Bueno, históricamente el tema del comunismo y de caribeño o sea, ha sido una herramienta de jalar votos. Exacto. O sea, Kennedy lo hizo con... Volvemos al tema. Si ves todo lo que estoy diciendo son cosas que son identificadas republicanos, no importa que sean latinos, fe y familia. Anticomunismo, el anticomunismo de Estados Unidos es altísimo. No tienes que ser hispano, pero sobre todo del lado republicano. Pero yo me estoy refiriendo específicamente a Kennedy buscando votos
en Florida del voto cubano. Los respaldamos, vamos a invadir, vamos a sacar a los Castro y todo lo demás. Y que se convirtió como una especie ¿sabes? De saga de promesas incumplidas que generaron es el origen una de la aversión brutal de ese grupo de cubanos hacia los demócratas. Y además que las cosas que pasaron entre los 60 y los 80, que también incluso Reagan, o sea, ahí lo usó como herramienta electoral, y hubo mucha frustración de los cubanos por la forma como... También la estrategia que él tenía, que era como que, o sea, no necesariamente era sacar a los Castro, sino sacar a los rusos de Cuba. Exacto. Porque era todo el tema de la Guerra Fría y todo lo demás. Eso a los grupos de cubanos aquí no les gustaba mucho, pero en todos esos años hubo muchísimo tira y encoge. En términos de entrenaban grupitos de cubanos, financiaba por aquí la CIA, todo eso sí pasaba. Exacto. Pero eso lo que generaba era una frustración grandísima, porque a cada rato en Miami se oía hablar de un plan nuevo, de una estrategia nueva, de un grupo que se estaba entrenando. Y eran cosas reales que estaban pasando, pero al final nunca concretaban. Sí. O sea, al final la invasión extranjera nunca ocurría, porque era una herramienta de campaña de los demócratas y los republicanos. Exactamente. ¿Te suena conocido? Sí, obvio. O sea, pero de alguna forma igual, y ahí es donde va un poco mi crítica a, digamos, la falta de criterio en general del voto cubano, que es que igual han seguido votando republicanos y tampoco les han traído la solución. Por eso es que creo que las nuevas generaciones cubanas, y conozco muchísima gente de nuestra edad, que son Bernie, ¿sabes? Que están totalmente del otro lado, y es porque creo que ellos están reaccionando a, mira, tú estás votando por estos republicanos y el cambio no está. Entonces, tú sabes que un dato interesante que vi es que, o sea, obviamente nosotros estábamos viendo y analizando cómo Trump estaba cerrando la brecha en Florida, y ahora se medio detuvo la cosa. No, se está abriendo ahorita. Exacto. O sea, se está abriendo. Exactamente. Hubo un cambio también en el apoyo latino. Y para que veas, esto me pareció súper interesante, porque yo no pensé que podía servir, pero tiene mucho que ver con lo que hablamos nosotros en el episodio de las teorías conspirativas, de cómo enfrentarlas y ese tipo de cosas. Pero una de las cosas que más impactaba, que estaba más impactando el voto latino en Florida, y por qué se estaban yendo hacia Trump, era todo el tema que si de Black Lives Matter como un grupo comunista. Biden es pedófilo y ese tipo de cosas. Entonces la campaña de Biden empezó a meterse más y a ver cómo le daban la vuelta a la cuestión. Y resulta que lo que más les ha servido son estos grupos con Biden. Es decir, cubanos con Biden. Que de repente no tienen el mayor financiamiento ni nada así, pero ellos se empezaron a meter en los espacios duros. O sea, que si en Radio Mambí, Actualidad Radio, que son todas esas radios AM en español que tienen, y ahí donde estaban metiendo... Talk Radio, sí. Claro, pero y eso era pura teoría conspirativa, que si pedófilo... Y estos tipos se empezaron a meter ahí y empezaron a contrarrestar el mensaje, y fue efectivo. Entonces ahorita se está ahorita justamente me metí mientras estabas comentando en la 538, específicamente Florida, y es interesante. En Chance of Winning, volvemos, chances de ganar, Biden tiene 74 y Trump tiene 26, que en Florida no me lo creo. O sea, lo veo y digo, ¿sabes? Como estoy muy traumado para creer en esto. Y en Popular Vote, que en este caso sí vale porque solo es el estado, es 51,6 contra 47,7, que estás viendo que están 4 puntos. Es más o menos lo que hay, que es casi que el margen de error. Entonces, va a seguir siendo una elección apretada en Florida, pero volvamos al punto para cerrar. El otro punto y el último que hace a un latino republicano, volvemos, es algo igual que aplican todos, es el bolsillo. Es el tema, específicamente el tema de pagos de impuestos. Pero ahí yo creo que es como no sé cómo explicarlo, como que no necesariamente estoy de acuerdo en la argumentación de eso. Porque ¿qué pasa?
los latinos en general estamos acostumbrados a No no pagar pagar impuestos. impuestos porque Sí. no los vemos reflejados. No Claro. hay una transferencia, como se dice. No Sí. estamos viendo la autopista increíble, el policía viniendo a protegernos, el bombero, o sea, todas estas cosas. Venimos con esos traumas y llegamos a un país donde, no voy a decir que todo lo que pagamos en impuestos se usa perfectamente a la medida, pero definitivamente tú sientes que aquí hay un país, o sea, un estado y un gobierno haciendo cosas con tus impuestos. Entonces yo creo que eso obviamente los conecta con ser más republicanos. Bueno, quiero pagar impuestos, pero creo que no es por la razón correcta. ¿Entiendes? Porque aquí sí los impuestos funcionan un poco mejor. Pero claro, ahí volvemos también al tema de, bueno, si eres un asimilado, Exacto. entonces las razones son probablemente las mismas de un white American. Exactamente. Entonces, te das cuenta con lo que estamos diciendo que hay como bastantes argumentos para un hispano ser demócrata y bastantes argumentos para Sí. ser Exacto, que volvemos republicano. a lo que tú dijiste que es importante. O sea, el voto latino, Ajá. entre comillas otra vez, está ahí para quien lo agarre. Exactamente. Entonces, ¿el voto latino existe? Para concluir, sí existe, pero generalizar sobre él y pensar que todo es un tema migratorio y que vas a resolver esto con un discurso de que ahora los Dreamers Sí. iban a ser, no es suficiente. Sí. Y hay que tratar, sobre todo a estos hispanos que ya ni siquiera saben hablar español, hay que tratarlos como casi como Sí. un citizen más, un americano más, Claro. y hablarle de los mismos temas que le preocupan al de al lado. Alexandra Ocasio, hablando del cafecito y su abuelita y su... O sea, Es que le queda horrible. Para los que tenemos memoria de nuestra patria, es como un insulto. En cambio, para las generaciones ¿sabes? Cuartas, quintas generaciones, ¡ay, qué cómica está hablando la abuelita como yo! Exacto. Sí, Entonces, exacto. bueno, ya para concluir, porque nos quedan un poquitos minutos y hay que hacer el cierre y invitar el mini episodio y todo eso, vamos a hablar un poquito de Florida. Porque ese es como que el terreno que conocemos un poco más. Entonces, como decíamos antes, Sí. en Florida, a pesar de que tienes parte del voto puertorriqueño, que es importante, el voto cubano, que es el más importante en Florida, y tienes después estas minorías nicaragüenses, venezolanos, realmente es distinto a todo lo demás, porque a pesar de que son muy pocos en proporción, tienen un valor Tiene más peso. importantísimo Sí. porque Florida es importante. Exacto. Esos 100.000 votantes venezolanos pueden hacer una diferencia en Florida. Exactamente. Y claro, hay otros estados como Arizona que pareciera estar en juego, Texas Sí. que pareciera estar por lo menos preocupando a los republicanos. Yo creo que realmente va a ganar Trump. Si esos estados empiezan a convertirse en battlegrounds, como dicen acá, estados que pueden ir para un lado o para el otro, entonces el voto latino en esos estados también va a ser importantísimo Claro. y será analizado. Pero ahorita pareciera que Florida es el estado donde con proporción de voto latino, donde más importa ese voto y por eso vemos a estos tipos Bueno, patrocinados, apoyados por el cantante de Despacito, por un lado, y ¿sabes? Trump vino ayer y habló. No, y las campañas, has visto cómo las campañas siguen intensificando. Lo dijimos echando broma, pero la salsa esa, han salido 700 videos de la salsa de Trump. Exactamente. En el Doral también pusieron una broma que antitrumpista, una valla que no sé si la viste, está la foto en todos lados. Me gustó. A mí tampoco porque PTSD, chamo. O sea, que Exactamente. es una valla electrónica que sale una foto de Trump con los ojos de Chávez puestos por encima. Exacto. O sea, no. O sea, O sea, lo que no me gustó es que fuese una valla. Eso podía ser algo divertido en redes sociales, pero una valla creo que no era el mejor un uso. meme, pero una Exacto. valla era como que... Pero el punto es que ambos lados están haciendo unos esfuerzos grandes. La estrategia de Trump, por supuesto, es más show, más sábado sensacional. Y la de Biden ha sido más por debajo. En el sentido que... Y ellos claramente no sabían cómo entrarle, pero sí pareciera que lograron como que balancear un poco la cosa. A lo mejor no le va tan bien como a Hillary en Dade, que Hillary en Miami-Dade barrió, pero ha contrarrestado un poco el efecto de cómo se iba cerrando la brecha. Me parece bien interesante. Pero... Estamos listos, ¿no? Mira, sí, yo quería... Una recomendación, por favor. Una recomendación aquí fundamental. Es este libro que se llama Miami, de Joan Didion.
Es un libro que es una crónica periodística que se escribió en los 80 sobre Miami y es fantástica porque, o sea, te explica cómo es la ciudad. Hay muchas cosas que aplican ahorita, pero entiendes mucho el origen de los problemas y de la relación de Miami con la política, con la comunidad negra, con los cubanos. Es una maravilla, de verdad que hay que leerlo y además que al final te quedas con... o sea, yo terminé el libro y dije, es impresionante que Miami es una ciudad que no tiene nada que ver con el resto de Estados Unidos. Nada que ver. Pero Ni siquiera con el resto de Florida. Pero sin duda es una de las ciudades más importantes de este país. Sí. Puede estar en el top 3. Sí. Me atrevo a decirlo. O sea, Miami eso está interesante. puede estar en el top 3. Top 5 seguro, pero pudiera estar... Tiene un valor importantísimo. Tiene un valor y los hispanos, económico, geopolítico, político, de política interna de Estados Unidos. O sea, son demasiadas cosas que tienen. Sí, nosotros que de repente como venezolanos y como hispanos vemos a Miami muy distinto. Está esa preconcepción que siempre hay como una burla alrededor de Miami, pero para los americanos Miami es otra cosa totalmente distinta. Exacto. Ellos no entienden qué es lo que hay aquí abajo. Sí, ellos, Florida Man. Aquí no está Florida Man. Esto es otra cosa. Esto es nuestro. Miami es la capital de Latinoamérica, la ciudad más importante de Latinoamérica y una de las ciudades más importantes de Estados Unidos. Entonces, lean a Joan Didion, que es una gran periodista. Miami, de verdad que buenísimo. Recomendado. Vamos 100%. A cerrar, que ya nos quedan un par de minuticos y ya. Antes de que tú hagas todo el blog de invitación y tal, importante que vamos a hacer un mini episodio de un tema que me apasiona, que es el cannabis. Sé que parece como, bueno, ¿dónde sacaron esto? Pero es un tema que creo que políticamente todavía tiene chance de tener alguna participación en esta... Va a ser relevante. En estas elecciones. Y bueno, creo que hay mucho que hablar. Aquí Osvaldo me dará una clase de marihuana, porque yo no sé nada de eso. Perfecto, yo te explico todo. Entonces, terminamos. Nada, todos los links están en 58, que no lo mencionamos antes. Links en 58, nuestras redes sociales, en Twitter, @Pueblo_people, Instagram, @PuebloPeople. Suscríbanse y compartan el podcast a todo el mundo. Díganle a la gente a su alrededor que vamos a hacer algo especial el 3 estamos de noviembre. Ya preparando algo para el 3 de noviembre que va a estar chévere. Y bueno, nada, este fue el episodio 10. Episodio 10, más. Voto Latino. Voto Latino. Gracias, Raúl. Hasta la próxima.